Efesios capítulo 3, hoy vamos a estar viendo del versículo del 1 al 13. Al 13. Efesios capítulo 3, versículos del 1 al 13. Y antes de empezar, le quiero pedir a Horacio, si puedes orar por favor por la palabra. Padre, Dios Todopoderoso, te damos gracias, mi Señor, por este día maravilloso que me has preparado para nosotros, por esta tarde, por traernos aquí a tu casa, por reunirnos a todos nuestros hermanos aquí en la fe. Te damos gracias, mi Señor, por todas las bendiciones que aún sin merecerla recibimos. Gracias te damos por Cristo, mi Dios. Gracias por la salvación que nos otorgas, porque no merecíamos nada, Señor. Y aún así tú nos escogiste entre muchas personas para nuestra salvación. Gracias te damos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, a manera de introducción, le voy a contar una historia para que puedan entender bien el mensaje. Y es una historia hindú. Es una historia hindú, capaz la hayan visto en internet, es una historia muy conocida, de un monje. La historia dice así, que un monje vio cómo un escorpión se estaba ahogando y decidió sacarlo del agua. Cuando lo hizo, ¿qué pasó? El escorpión le picó la mano. Por la reacción al dolor, al picazón, el maestro, este monje, lo soltó y el animal cayó al agua de nuevo. Luego, por segunda vez, intentó volver a sacar al escorpión y nuevamente lo picó. Y así en varias veces. Hasta que pasó a un labrador por ahí, por la zona, y el cual había observado todo lo que estaba haciendo este monje hindú. Y se le acercó y le preguntó y le dijo, perdone, ¿no ves que cada vez que usted intenta sacar al escorpión siempre le pica? Y el monje le respondió, la naturaleza del escorpión es picar y la mía es ayudar. La naturaleza del escorpión no va a cambiar mi naturaleza. Entonces el monje cogió una hoja, sacó el animal del agua y le salvó la vida. ¿Por qué les conté esta pequeña historia? Porque esto va a ilustrar lo que el apóstol Pablo nos va a decir en la carta a los Efesios capítulo 3. El apóstol Pablo en esta carta nos va a hablar acerca de un misterio que dice la Biblia que ha estado oculto por muchos años, por muchos siglos, pero ahora se le ha revelado a él, al apóstol Pablo, y no solamente a él, sino que también se le ha revelado a los demás apóstoles y a unos cuantos profetas del Nuevo Testamento. Y a causa de este misterio, hermanos, Pablo recibe un ministerio, el cual es predicar el evangelio a los gentiles. Y a causa de esta predicación, Pablo sufre penalidades. Pablo es encarcelado. Pablo hizo todo esto por amor a los gentiles y por amor a Dios, sabiendo que este misterio que ya ha sido revelado es para la gloria de Dios. Y así como en la historia del monje hindú, Pablo va a intentar ayudar a personas que por naturaleza, que somos nosotros, somos pecadores, y se van a oponer al evangelio de Pablo. Es más, su propio pueblo, los judíos, se van a oponer al mensaje de Dios, al mensaje del evangelio. Y es por eso que Pablo va a sufrir penalidades, va a sufrir tribulación a causa de esta encomienda, de este ministerio que le ha dado Dios. Ahora sí, por favor, quiero que me acompañen a Efesios capítulo 3, versículos del 1 al 13. Dice así la palabra del Señor. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por amor de vosotros los gentiles,
si en verdad habéis oído de la dispensación de la gracia de Dios, que me fue dada para vosotros, que por revelación me fue dado a conocer el misterio, tal como antes os escribí brevemente, en vista de lo cual, leyendo, podréis comprender mi discernimiento del misterio de Cristo, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, a saber que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús, mediante el Evangelio, del cual fui hecho ministro conforme al don de la gracia de Dios que se me ha concedido según la eficacia de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia, anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo y sacar a la luz cuál es la dispensación del misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas, a fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en las regiones celestiales, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él. Ruego, por tanto, que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, porque son vuestra gloria. Amén. El título del sermón el día de hoy se llama El misterio revelado. Este misterio, como le dije, ha sido oculto durante muchos siglos. Y el primer punto es que Pablo es prisionero a causa de este misterio. En el versículo 1 nos dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por amor de vosotros los gentiles. Pablo empieza esta sección de la carta diciendo: por esta causa soy prisionero. Pero ¿cuál es la causa que Pablo se refiere? Como habíamos visto anteriormente, para los que no han venido las semanas anteriores, vimos que Pablo nos venía hablando de cómo nosotros hemos pasado de muerte a vida. Antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y ahora en Cristo tenemos vida en Él. Antes también estábamos separados de la ciudadanía de Dios, éramos extranjeros, ¿se acuerdan? La predicación de la semana pasada, nuestro hermano Andrés, éramos extranjeros, alejados de las promesas, alejados del pacto. Y también vimos que hemos sido salvados solamente por gracia, hermanos, por gracia. No hay nada que nosotros hayamos hecho para poder ser salvos. Solamente hemos sido salvos por fe en Jesucristo. Por gracia habéis sido salvos por medio de la fe, que era un don de Dios, que es un don de Dios. Entonces, Pablo también nos dice, en conclusión, que antes de no conocer a Dios, vivíamos sin Dios y sin esperanza, hermanos. Nosotros, antes de no conocer a Dios, estábamos yendo rumbo hacia el infierno, hacia la condenación eterna. Pero ahora, el apóstol Pablo también nos habló que en Cristo Jesús hemos sido acercados por su sangre, solo por creer en el glorioso evangelio, en el sacrificio que hizo Jesús en la cruz, hemos sido acercados. Antes estábamos lejos de la ciudadanía de Dios y ahora hemos sido acercados por su sangre. Hemos sido reconciliados con Dios. La Biblia dice que antes nosotros éramos enemigos de Dios, pero ahora en Cristo Jesús hemos sido reconciliados. Y no solamente eso, sino que ahora somos parte de la familia de Dios. Cristo, como vimos la semana pasada, derribó esa barrera que dividía tanto el pueblo judío como el pueblo gentil. Ahora es un solo pueblo, hermanos.
Y es por esta causa, dice Pablo, que empieza el versículo 1, que él era prisionero. Era básicamente por predicar el Evangelio. Ustedes saben que muchas de las cartas de Pablo fueron escritas desde la prisión. ¿Se acuerdan qué cartas? Filipenses, Colosenses, Efesios y Filemón. Estas 4 cartas fueron escritas desde la cárcel, cuando Pablo era prisionero por predicar el Evangelio. Ahora, mis hermanos, yo les pregunto, yo sé que el mundo, o capaz algunos cristianos también, ven las prisiones de Pablo como algo malo. Lo verían como que está siendo derrotado, como que Dios lo ha abandonado, lo ha dejado. Pero mis hermanos, déjenme decirles que a veces estas situaciones, estas realidades son de mucha bendición. Son de mucha bendición para nuestras vidas. Dios, mis hermanos, permitió que el apóstol Pablo fuera encarcelado. ¿Y por qué lo permitió? Porque Dios tenía un propósito eterno. Un propósito eterno. Imagínense si Pablo no hubiera sido encarcelado. ¿Qué hubiera pasado? Capaz no estuviéramos leyendo esta carta, ni hubiéramos conocido las otras cartas. Vieron que a pesar de esa tribulación, de ese sufrimiento, Dios obró para bien, para nuestro beneficio, para conocer más de Dios. Y nótese, mis hermanos, que Pablo dice que es prisionero de Cristo Jesús. Pablo había sido encarcelado por los romanos, pero Pablo nos dice acá que él es prisionero de Cristo Jesús y no de Roma. ¿Y por qué Pablo dice estas palabras? Porque Pablo se sentía un siervo de Dios, un esclavo de Dios. En la carta a los romanos, en el capítulo 1, Pablo se presenta como siervo de Jesucristo, y esa palabra siervo es esclavo de Jesucristo. Él vivía para Dios, ya no vivía para sí. Él era preso de Cristo Jesús, mis hermanos. Pablo era prisionero porque Dios le encargó esta misión. Pablo ahora ya no vivía, como le dije, para sí mismo, sino que ahora vivía para la misión que Dios le había encargado, el cual era predicar el Evangelio. En el versículo 2 dice, si en verdad habéis oído de la dispensación o la administración de la gracia de Dios que me fue dada, dice Pablo, para vosotros. Dios le había encargado esta administración de predicar las buenas nuevas del Evangelio a los gentiles. Y también era prisionero porque no solamente le fue encargado esta misión, sino que le fue revelado conocer el misterio. En el versículo 3 dice que por revelación me fue dado a conocer el misterio tal como vos antes os escribí. Es Dios, mis hermanos, quien revela las cosas. Es Dios. No es que Pablo fue más inteligente que los demás. No, sino que fue Dios quien le encargó y quien le fue dar a conocer este misterio. Como pasó en el libro de los Hechos, capítulo 9, versículos del 15 al 16, luego de que el apóstol Pablo, en el libro de los Hechos, se encuentra con Jesús en Damasco, camino a Damasco, Dios le habla a un siervo suyo que se llama Ananías. ¿Y qué le dice a Ananías? Le dice lo siguiente, del versículo del 15 al 16, le dice, el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. ¿Vieron? Dios le dice a Ananías, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer
por mi nombre. Fue Dios, mis hermanos. Fue Dios que le dio ese encargo al apóstol Pablo. El propio Pablo también, cuando estaba frente al rey Agripa, le dice cómo fue que se encontró de nuevo con Jesús camino a Damasco. Y en el capítulo 26, versículo del 16 al 18, Pablo le relata a Agripa, al rey Agripa, qué es lo que le dijo Jesús. Jesús le dijo lo siguiente, capítulo 26, versículo del 16 al 18, le dice: pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te he aparecido a ti, le dice Jesús, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Entonces, ahí Pablo le dice al propio rey Agripa que el propio Jesús le habló estas palabras y le dijo que ahora lo libra del pueblo de Israel para predicar el evangelio exclusivamente a los gentiles. Exclusivamente a los gentiles, hermanos. Pablo, como les dije al principio, hizo todo esto por amor. Hizo todo esto por amor. Porque, hermanos, cuando el evangelio llega a la vida de una persona, Dios derrama su amor en los corazones de aquella persona que ha creído en él. Pablo hizo todo esto por amor a nosotros, por amor a los que no eran de su pueblo. Aunque Pablo también, en el transcurso de su misión, predicaba también a su pueblo, a los judíos, pero los judíos siempre iban en contra de él, no creían en el mensaje del evangelio. Es más, Pablo estaba preso, encarcelado, por causa de los judíos. Ahora sí, mis hermanos, vayamos a la revelación del misterio. ¿Cuál es este misterio que ha sido oculto durante muchos siglos? Versículos 5 al 6 nos dice que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, a saber que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Anteriormente, mis hermanos, como dice el texto, este misterio estaba oculto. En el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, el misterio estaba oculto. Existían sombras y tipos de este misterio, porque hay versículos en el Antiguo Testamento, como en los Salmos y el profeta Isaías, en los cuales los gentiles iban a venir al monte de Sión a adorar a Dios. Pero esto no era lo bastantemente claro. El misterio, ¿sabes cuál es, mis hermanos? Es la iglesia. El misterio revelado a Pablo es la iglesia. Los judíos pensaban que solo ellos eran el pueblo de Dios. Y hasta ahora siguen pensando eso, que solamente ellos son el pueblo de Dios. Y a causa de este pensamiento, ellos desprecian a los gentiles. Ellos los desprecian y tratan mal a los gentiles. O sea, ellos se creen de una raza superior. Pero ahora, mis hermanos, como les dije, este misterio ha sido revelado tanto a Pablo, a los profetas y a los apóstoles por medio del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo, mis hermanos, el que revela las cosas. Es el Espíritu Santo que nos da esa revelación. Y así como el Espíritu Santo le reveló este misterio a Pablo, es el Espíritu Santo
quien también obra en nosotros para revelarnos a Cristo en su palabra. Es el Espíritu Santo que obra a través de la predicación de la palabra, transformando nuestro corazón. Es el Espíritu Santo el que da la revelación, hermanos. Como le dije anteriormente, este misterio no es nada más y nada menos que la iglesia de Dios. Ahora los gentiles somos miembros del cuerpo de Cristo. Participamos ahora de las promesas que solamente eran para el pueblo judío. Ahora también nosotros somos copartícipes de esas promesas. Somos parte del cuerpo de Cristo, mediante el Evangelio, por medio del Evangelio, por medio de la predicación del Evangelio. Y qué maravillosa noticia, hermanos, qué maravillosa noticia que personas de todo el mundo, de toda tribu, de toda lengua, de toda nación, ahora adoran juntos al Señor, al Creador. ¡Wow! Esto es algo para sorprendernos. El día domingo, el día del Señor, no solamente en esta iglesia ni en la de Wilde, sino que alrededor del mundo, mis hermanos, todos, en todas partes del mundo, adoran al Señor, alaban su nombre, se escucha su palabra. Este misterio es la iglesia, como les dije, ha sido revelado. Y esta idea de adorar a Dios, de que todo el mundo adore a Dios, es una idea inconcebible para los judíos. Es algo que todavía ellos no pueden entender. Ellos siguen pensando que solamente ellos son el pueblo de Dios. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta que solamente es el Espíritu Santo el que nos revela esas cosas? Y ellos no pueden entender esto, mis hermanos. No conciben en su cabeza que todo el mundo ahora es un solo pueblo. Es un solo pueblo, mis hermanos. Gracias a este misterio, a Pablo se le dio un trabajo, se le dio una encomienda, se le dio un ministerio. Pablo en el versículo 7 al 9 nos dice: del cual fui hecho ministro conforme al don de la gracia de Dios que se me ha concedido según la eficacia de su poder. Pablo, mis hermanos, fue hecho ministro conforme al don de la gracia. Al don de la gracia. Él fue hecho exclusivamente ministro del Evangelio a los gentiles. No hubo otro apóstol que predicara a los gentiles. Solamente Pablo. Ese encuentro con Jesús, como le dije, camino a Damasco, cambió la vida por completo del entonces llamado Saulo de Tarso. Lo cambió por completo, totalmente. Cambió la mente de Pablo. Hizo un giro de 180 grados. Wow. Eso es lo que pasó también en nuestras vidas, ¿cierto? Nosotros antes éramos otras personas, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y ahora somos otras personas. Nuestra mente cambió. La Biblia dice que ahora tenemos la mente de Cristo. Pensamos como Él, o deberíamos pensar como Él. Por eso es bueno leer su palabra para entender la voluntad de Dios. Pablo en el versículo 8 nos dice que él se consideraba el más pequeño de todos los santos. Y esta declaración no es producto de una falsa humildad del apóstol Pablo, sino de una verdadera honestidad, ya que, mis hermanos, en comparación de los otros apóstoles, él era un perseguidor de la iglesia. Él iba de casa en casa arrastrando a los cristianos para encarcelarlos. ¡Wow! Por eso es que Pablo se sentía tan indigno de ese trabajo, de ese ministerio que Dios le había dado, porque él se sentía el peor de todos. Se sentía el peor de todos, el más indigno. Por eso es que Pablo dice que él se consideraba el más pequeño de todos los santos, por cómo él era en su vida pasada.
Y primera de Timoteo, capítulo 1, versículo del 12 al 13, nos dice lo siguiente. Primera de Timoteo 1, del 12 al 13 dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Wow. Pablo, escribiéndole a Timoteo, le dice eso, que Cristo lo fortalece y lo tiene por fiel, a pesar de haber él sido blasfemo. Él blasfemaba contra Dios. Él pensaba que estaba haciendo una obra para Dios, pero en realidad estaba haciendo todo lo contrario. Él era perseguidor e injuriador, dice. Él iba y consentía la muerte de los primeros cristianos. Pero él dice que Dios tuvo misericordia de él. Dios tuvo misericordia de él, porque él lo hacía por ignorancia, por incredulidad, porque él no creía. ¿Sabían que Pablo tenía más o menos la edad de Jesús? Pablo era un fariseo ortodoxo que siempre se regía por la Torá, por la ley, y él seguramente había escuchado el mensaje del Evangelio muchas veces, había escuchado de Jesús muchas veces, pero él no creía, hermanos. Es por eso que nosotros a veces también cuando predicamos el Evangelio, hay personas que no creen. ¿Qué pasó para que Pablo creyera en el Evangelio? Dios tuvo que intervenir. Dios tuvo que hablarle directamente a Pablo para decirle: Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Y ahí Pablo recién se da cuenta que estaba persiguiendo a la iglesia de Cristo, a Jesús mismo. Y todo es por gracia, mis hermanos. Como le dije, ¿Pablo se merecía esto, este grandioso trabajo que Dios le había dado? No. No, mis hermanos, todo fue por gracia. Todo fue por gracia. ¿Y este ministerio en qué consistía, mis hermanos? Consiste en anunciar las inescrutables riquezas de Cristo. Esto quiere decir que este ministerio muestra las verdades de Dios. Todas sus bendiciones, como vimos en el capítulo 1, todo lo que es Él y tiene que ver con Él. Entonces, mis hermanos, el ministerio de Pablo consistía en mostrar quién es Cristo, quién es Él, el Hijo de Dios, porque Cristo es el Evangelio, Dios es el Evangelio. No solamente son las buenas nuevas de salvación, sino que el Evangelio es la persona de Jesucristo. El Evangelio no es solamente un concepto, es una persona y es Cristo. Por eso es que nosotros al momento de predicar el Evangelio debemos hablar sobre Cristo y de lo que Él ha hecho con nosotros en la cruz del Calvario. Ahora vamos a ver cuál es la finalidad de este misterio que ya ha sido revelado, que ahora nosotros sabemos. ¿Cuál es el misterio? ¿Cuál es el misterio? La iglesia, muy bien, están atentos. Ahora vamos a ver que la finalidad de este misterio, la finalidad de la iglesia es la gloria de Dios. La gloria de Dios. Versículo 10 nos dice: a fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. La sabiduría de Dios se tenía que ser dada a conocer. Nos dice, se tenía que dar dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades de las regiones celestiales. Oh, mis hermanos, Dios
creó este universo, creó todo lo que existe con el propósito de su propia gloria. Dios creó todos, te creó a ti, me creó a mí, para su gloria, mis hermanos, para su gloria. Pero es por medio de su iglesia que su infinita sabiduría dice que se da a conocer. Dios es infinitamente sabio y Dios planeó que por medio de su iglesia esa sabiduría se diera a conocer. Y dice que se diera a conocer tanto a principados y a potestades, es decir, a ángeles buenos y a los demonios, a los ángeles caídos. Él los creó también con ese fin, para que ellos se sorprendan de la sabiduría de Dios. Es como si Dios mostrara al universo entero una hermosa lección de cómo Él gobierna, de cómo Él es soberano, de cómo Él tiene el control de toda su creación. ¡Wow! Qué sorprendente saber esto. Qué sorprendente que use a la iglesia para mostrar su sabiduría. John Stott, un teólogo famoso, dice lo siguiente acerca de esto. Dice, es como si se estuviese representando un gran drama, dice, en la creación del universo. La historia, desde el principio hasta el final, es el teatro. El mundo es el escenario. Y los miembros de la iglesia, o sea, nosotros, en cada país, son los actores. Dios mismo ha escrito la obra. Él la dirige y Él la produce. Acto por acto, escena por escena. La historia, dice, continúa desarrollándose. Pero nos hacemos una pregunta. ¿Quién es la audiencia? Si nosotros somos los actores y el mundo es el teatro, ¿quién es la audiencia? John Stott nos dice que son las inteligencias cósmicas, los principados, los potestades en los lugares celestiales. ¡Wow! Qué sorprendente, mis hermanos. Nosotros estamos aquí para mostrar la sabiduría de Dios. Y los ángeles, tanto buenos como malos, nos observan. Nos observan. Nosotros no podemos ver el mundo espiritual. No lo podemos ver. Pero ellos están ahí observándonos. Viendo cómo Dios actúa en nuestras vidas. Viendo cómo nos salva por pura gracia. Wow. Yo me imagino cómo será, ¿no? Los ángeles viendo cada una de nuestras acciones, cada una de nuestras decisiones, qué es lo que hacemos, lo bien o mal. Así como la historia, se dieron cuenta al principio de este labrador que le decía al monje, pero ¿por qué? ¿Por qué quieres sacar a este escorpión si cada vez que lo sacas del agua te vuelve a picar y te vuelve a picar? Me imagino a los demonios diciendo, ¿por qué amas tanto a estos pecadores? A estos que siempre te son infieles, a estos que no te toman en cuenta. ¿Por qué los amas tanto? Wow. Por eso, mis hermanos, nosotros debemos vivir una vida santa, una vida piadosa, una vida consagrada a Dios, sabiendo que somos observados todo el tiempo, las 24 horas. Y esto no es para que se asusten, ¿eh? No, pero es para que reflexionen. Que ahora me imagino que deben estar, pero nosotros no los vemos. Pero nosotros, es como un reality show, ¿viste? Que nos observan, qué hacemos, qué no hacemos. Wow. Pero Dios quiso mostrar su sabiduría en la iglesia. Quiso darle una lección a estos seres creados que son obviamente mucho más inteligentes que nosotros. Están ellos en otra dimensión y aún así Dios va a mostrar su gloria a nosotros, mis hermanos. En el versículo 11 nos dice que esto se hizo conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor. Este era el propósito eterno, que la iglesia sea fundada en Cristo Jesús.
Dios desde la eternidad, mis hermanos, se propuso redimir a su pueblo, a sus escogidos, a través de la obra que Cristo iba a hacer en la cruz. Esto no fue un plan B, no, mis hermanos, sino que esto fue parte del consejo eterno de la Santísima Trinidad, que Él ya había previsto un Salvador, que era Cristo. Dios ya sabía que íbamos a pecar. Dios ya sabía que su creación se iba a revelar, tanto Satanás como Adán y Eva, y como cada uno de nosotros. Él sabía esto. Y es por eso que en su infinita sabiduría, y para mostrar su gloria, hizo este plan perfecto de redimir a pecadores como tú y como yo, solamente por gracia. Por gracia, mis hermanos. Oh, imagínense a Satanás cuando Jesús fue crucificado. Él pensaba que había ganado la batalla, la victoria. Dijo, por fin maté al Hijo de Dios. Pero fue ahí en la cruz, mis hermanos, donde Dios obtuvo la victoria, donde Dios, con su sangre preciosa, compró nuestra libertad. Y nosotros, por eso, debemos creer en el Evangelio. Creer que Cristo murió por nosotros. Wow. Yo me imagino a Satanás hasta ahora debe estar imaginando, diciendo, pero ¿cómo es esto posible? Pensé que había ganado, pero estoy perdiendo. No he perdido. Es más, Dios ya ganó la victoria, ya ganó la batalla contra el pecado. Nosotros somos más que vencedores, dice la palabra, más que vencedores. ¿Quién contra nosotros? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros, mis hermanos? Entonces, en conclusión, ya para terminar, sabiendo estas verdades, Pablo nos dice en el versículo 12, en quien tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él. Hermanos, en Cristo tenemos confianza. Debemos confiar en las promesas que Él nos ha hecho y tenemos acceso a Él tan solo por medio de la fe. Tenemos acceso a Él. Hermanos, saber esta verdad nos tiene que llenar de confianza en Dios. Debemos creer en Dios y en todo lo que dice en su palabra, ya que estamos en manos de aquel que elige a su pueblo tan solo por creer. No tenemos que hacer nada más. No tenemos que hacer obras. La salvación es por fe. Debemos creer. Debes creer lo que yo te estoy hablando. Porque yo te estoy predicando la palabra. No te estoy hablando de otra cosa. Debemos creer en Él. Somos parte, mis hermanos, del plan de Dios de salvación. Desde la eternidad, Dios tenía el fin de su gloria, de darte la gloria a ti también, de ser parte de su cuerpo. Somos la iglesia, mis hermanos, la iglesia de Cristo. Y algo que debemos recordar es que Dios no eligió a los ángeles para mostrar su gloria, sino que nos escogió a nosotros, que somos hechos menores que los ángeles, pero que fuimos hechos imagen y semejanza de Dios. La Biblia no dice que los ángeles fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. La Biblia dice que nosotros somos imagen y semejanza de Dios. Y Dios nos escogió, mis hermanos. Y si tú estás acá, escuchando esta palabra, esto debe llenarte de confianza. Porque nada nos puede separar del amor que es en Cristo Jesús, dice su palabra. Tan solo por creer. Otra aplicación que nos da el apóstol Pablo, también ahí en el mismo texto, nos dice lo siguiente. En el versículo 13. Ruego por tanto que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, porque son vuestra gloria. Hermanos, el apóstol Pablo nos anima hoy, esta tarde, noche, a no desfallecer, a no desanimarnos.
Todos pasamos por tribulaciones, pasamos por problemas. Ser cristiano no significa que nos va a ir todo bien, no. Sino que el propio apóstol Pablo está escribiendo estas palabras, como le dije, desde una prisión, desde una mazmorra, encadenado. ¿Cuánto más nosotros, mis hermanos, debemos gloriarnos en las distintas pruebas que pasamos? Ciertamente no sabemos el porqué de nuestro sufrimiento. Sufrimiento cuando llega y no sabemos el porqué, al igual que Job. Pero al igual que Job, también debemos confiar en Dios, que Dios tiene un propósito. Debemos confiar en que Dios siempre quiere lo mejor para nosotros, porque es así. Aunque Dios nos quita cosas, quizás nos puede quitar a un ser querido, algo material, nos puede llegar una enfermedad, te despiden del trabajo, te roban, pero todo eso tiene un propósito, mis hermanos. Todo tiene un propósito para bien y también para darle la gloria a Dios, para darle la gloria a Dios. Como está escrito en Romanos, capítulo 5, versículo del 3 al 5, el apóstol Pablo nos dice esto acerca de las tribulaciones. Romanos 5, del 3 al 5, para los que están tomando nota, nos dice esto. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación dice que produce paciencia. Paciencia. Cuando nosotros pasamos por las pruebas y después superamos esa prueba en nosotros produce paciencia. Ahora somos más pacientes. Podemos aconsejar a otros, ya no desesperados, sino decir, mira hermano, yo también pasé por esto. La tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba, dice. O en otras palabras, la paciencia produce un carácter en nosotros. Algo cambia en nosotros. Por eso es lo bueno de las tribulaciones. El sufrimiento es parte de la vida de un cristiano. Yo creo que un cristiano que no sufre es un cristiano que nunca va a madurar. Que nunca va a madurar. Y dice que esta prueba, esperanza. Y la esperanza no avergüenza. Este carácter probado, mis hermanos, produce esperanza. Esperanza de que algún día todo esto va a terminar. El pecado va a terminar. Ya no va a haber más pruebas en el cielo. Esta prueba produce esperanza. Este carácter produce esperanza. Y esta esperanza no avergüenza. No debemos sentirnos desilusionados por las tribulaciones que nosotros pasamos. Porque dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Es el amor, mis hermanos, que nos tiene en pie. Es su propio amor. Él nos sostiene. Él nos sostiene. Y es por eso que Pablo, al comienzo de este capítulo 3, dice que es prisionero en Cristo Jesús por amor de vosotros los gentiles. ¿Vieron? Pablo pasó por tribulaciones. Esa tribulación le produjo paciencia. Esa paciencia le produjo prueba, la prueba esperanza. Y por eso que Pablo se confirmó en el amor. Él creció en el amor. Él creció en el amor. Así que, hermanos, seamos como el monje al comienzo de la prédica, como introducción que les dije. Este monje había conocido el amor, nos dice, ¿no? La historia que les conté, y que por amor él quería sacar al animal. Y ese amor, mis hermanos, o sea, el Evangelio, Dios dice que derrama su amor en nuestros corazones. Ahora nosotros, por amor, también debemos ir y predicar ese glorioso Evangelio. A pesar de la oposición, mis hermanos, porque Cristo nos dijo que íbamos a ser aborrecidos por causa de su nombre. Íbamos a ser aborrecidos por causa de su nombre. ¿Saben por qué? Porque el Evangelio es ofensivo, mis hermanos. A la gente de afuera no les gusta escuchar de Dios ni saber de Dios, porque es ofensivo. Porque les decimos a las personas que no hay nada que puedan hacerse para ganarse el cielo. Lo único que pueden hacer es
humillarse ante Dios, aceptar que son unos pecadores y que necesitan un Salvador. Que necesitan un Salvador. Necesitan creer en el Evangelio y arrepentirse de sus pecados. Y eso es lo que ellos no quieren escuchar. Hace poco vi también un video en Facebook, de acá de la línea del tren Roca, creo que era, de una mujer, no sé si lo vieron, que estaba cantando alabanzas, y otra mujer escuchó esas alabanzas y le dijo en principio que se callara, que vaya a la iglesia, que cante en la iglesia. Y la otra mujer le dijo, yo estoy cantando, adorando a mi Dios, y la otra vino y le metió una cachetada. Wow. El mundo, Jesús dijo que seremos aborrecidos por el mundo. Pero esto, mis hermanos, que no nos impida ir a predicar el Evangelio. Pablo fue prisionero por este misterio que ha sido revelado. ¿Nosotros qué estamos haciendo, mis hermanos? ¿Qué estamos haciendo? Debemos ir y predicar el Evangelio. ¿Sabes por qué no tenemos problemas en nuestro trabajo, ni en nuestra escuela, en la universidad, ni en nuestra propia familia o con amigos? Porque no les hablamos de Dios, porque no les hablamos de Cristo. Porque si le habláramos de Dios y de Cristo, ellos nos bloquearían, ya no serían nuestros amigos, y nosotros a veces por vergüenza o por no perder esas amistades, no le hablamos a Jesús. Pero debemos recordar, mis hermanos, que aunque como el monje le picaba el escorpión, nosotros debemos insistir e insistir, por más que nos aborrezcan, por más que nos odien, por más que ya no quieran ser nuestros amigos, debemos insistir en predicar el Evangelio, mis hermanos. Debemos insistir, porque esta revelación se nos ha dado a nosotros. Si tú entiendes el Evangelio, a Pablo se le fue revelado por el Espíritu. Ahora tú lo entiendes, tú también lo entiendes. Sabes de qué se trata, pero esa persona no lo sabe. Y Dios no es que se le va a aparecer así como al apóstol Pablo se le apareció en Damasco. No, Dios nos usa a nosotros. Nosotros ahora somos, así como el apóstol Pablo, ministros de Dios para ir y predicar el Evangelio. Dios nos ha hecho ministros de su Evangelio. Y cada uno de nosotros tiene dones. Cada uno. Capaz no todos van a ser predicadores, no todos van a ser pastores, maestros, pero sí hay muchos que tienen dones y que también debemos utilizar para la gloria de Dios. La iglesia tiene que crecer en dones espirituales. Y me gustó que Esther se animara a cantarle a Dios. Ustedes también tienen que descubrir cuál es su don y servir a Dios. Jesucristo vino a servir y no a ser servido. Nosotros tenemos que tener también esa predisposición, porque la finalidad, como le dije, del misterio de la iglesia que somos nosotros, era darle la gloria a Dios. Es darle la gloria a Dios. Y con nuestras vidas tenemos que darle la gloria a Dios. Con esto terminamos con una oración. Dios mío, Señor, Padre amado, te damos gracias por esta noche, gracias porque hemos comprendido, Señor, este misterio que ha sido oculto durante años, durante siglos, a los profetas del Antiguo Pacto, del Antiguo Testamento, pero que ahora ha sido revelado, Señor, en primer lugar a tus apóstoles, y ahora por medio de tu palabra podemos comprender este misterio que somos nosotros mismos, tu cuerpo, la iglesia. Sabemos, Señor, que este misterio tiene la finalidad de darte la gloria, Señor, y te pido que el mensaje del día de hoy sea guardado, Señor, en nuestro corazón, que lo pongamos por obra, que podamos encontrar nuestros dones, en el cual podemos servirte dentro de la iglesia, y también te pido que nos des valor, Señor, a pesar de la oposición del mundo, de ir y predicar el Evangelio por amor, Señor. Danos de ese amor, Señor, que necesitamos por las almas perdidas que se están yendo al infierno. Ayúdanos, Señor, a comprender este glorioso Evangelio, Señor, que nos has regalado. Oh, Señor, te doy las gracias esta noche en el nombre de Jesús. Amén.